Hola, buenos días y bienvenidos a Tu Momento Furtebu, el canal de entretenimiento en el que se habla un poco de todo. Estamos a principios del mes de agosto del año 2025 y este es uno de esos días en la vida en que se va, llamémoslo, ganando experiencia vital. Y bueno, pues hoy voy a dedicar el vídeo un poco a la reflexión sobre el tema de caravana, autocaravana, camper, qué es mejor, qué no es mejor, quizá un camión y esta serie de incógnitas que suelen surgir muchas veces a la hora de adquirir alguno de estos vehículos. Antes de empezar el vídeo, simplemente deciros que para la semana que viene, si todo va según lo esperado, que bueno, normalmente ya se sabe, el hombre propone y Dios dispone, pero si las cosas van según lo esperado, la semana que viene el vídeo será una sorpresa que yo creo que os va a gustar. Sobre todo yo creo que le va a gustar a mí y posteriormente pues compartiré con vosotros la experiencia. Igual no me gusta, pero en principio si todo sale según lo esperado, creo que lo voy a disfrutar y vosotros probablemente también lo disfrutéis. Nadie se regala como uno mismo y creo que esta vez pequeño caprichito va a merecer la pena. Y bueno, comenzamos ya simplemente con el vídeo de hoy, que es mejor o que considero yo más apropiado: caravana, autocaravana, qué tipo de caravana, qué tipo de autocaravana, camper, camión. Y bueno, realmente esto depende todo del uso que le vayas a dar. Si alguno de vosotros sigue a camper ruteros, la verdad es que os lo recomiendo. Si no lo seguís, pues podéis verlo, y si os va el tema de campers, pues creo que os gustará. Y bueno, él lo dice muchas veces, que todo depende de la situación que tengas. Yo voy un poco más allá. Yo creo que no todo depende de la situación que tengas, todo depende de la situación y sobre todo hasta dónde alcance. Pero vamos a ser sinceros, cuando vemos uno de estos camiones brutales, ¿a quién no le gustaría tener un camión? Y normalmente en el tema de caravanas, cuanto más grande, en teoría, más completa y mejor. O eso es lo que creemos, porque realmente, en primer lugar, por ejemplo, camiones vivienda, pongamos por ejemplo el caso de la marca Denbel, que viene a estar por 1,5 millones, 2 euros, y que es precioso. Lo primero que necesitas, pues, es 1,5 millones, 2 millones de euros para poder comprarlo. Y quien tiene 1,5 millones, 2 millones de euros para poder comprar este tipo de vehículo. En segundo lugar, necesitamos un carné de camión, pero no el de camión pequeño, el de camión grande. Estamos hablando de un vehículo de 12 metros de largo y que aparte, pues creo que supera las 18 toneladas. Por lo tanto, hace falta carné de camión y valer para llevar este tipo de vehículos. Yo con este tipo de vehículo no me veo. No porque no me guste, sino porque yo no me veo manejando algo tan grande. Bueno, realmente nunca se sabe, porque tampoco me veía con la caravana y realmente el conjunto caravana-coche ya me iba a los 12 metros. Así es que bueno, si estuve llevando algo que ya eran 12 metros dividido, probablemente el camión, que es una unidad, sea más fácil de llevar. Pero en fin, que en principio no me veo. Posteriormente, esto donde lo aparcas. Si la idea es disfrutar de viajes, experiencias, naturaleza, explorar sitios, esto no vale. Esto no vale, esto no lo puedes meter por carretera de montaña. Posteriormente, muchos campings no tienen capacidad para vehículos tan grandes. Las áreas de carretera de autocaravana, en algunas sí que hay capacidad para vehículos de este tamaño, en otras directamente no hay plazas para vehículos tan grandes. Con lo que realmente puede ser un poco un problema. Una gran ventaja de estos vehículos, el confort que tienen es brutal. Estos son apartamentos. Entonces, ciertamente alguien, por ejemplo, que se dedique a la práctica de deportes como el motociclismo, Fórmula 1, y que esté en un día aquí, otro día allí, gente que lleve caballos, conciertos, cosas de estas, pues sí, son apartamentos de lujo, están muy bien equipados, son muy grandes, y la comodidad que te va a dar un camión de estos, de modo alguno la vas a encontrar en una autocaravana. Pero estamos hablando ya de dos cosas distintas. Una cosa que estamos hablando aquí es de vivienda, donde necesitas estar en algún sitio, que te lo vayan moviendo, y muchas veces pues supongo que no los conducirán ni ellos. Directamente llegan allí y es un apartamento de lujo a pie de pista.
y otra cosa es coger tu vehículo y dedicarte un poco a explorar el mundo. Y con esto no lo veo. De entrada no lo veo. También hay que tener en cuenta el problema de la velocidad. Con estos vehículos, pues la velocidad la tenemos restringida, evidentemente. Y si queremos hacer un desplazamiento rápido, por ejemplo, unas vacaciones, donde consideramos un tiempo de trayecto, otro tiempo de estancia y otro tiempo de trayecto, los tiempos de trayecto con este tipo de vehículos evidentemente se alargan. La ventaja que tienen también este tipo de vehículos es que les pueden poner un coche dentro, con lo que realmente llegas con el camión donde sea, lo aparcas y posteriormente sacas tu coche y te puedes mover como si llevases una base y un vehículo para desplazarte. Y esto puede ser bastante cómodo, mucho más cómodo que una autocaravana convencional. Pero en principio este tipo de vehículos, pues aunque realmente son un sueño, posteriormente depende del tipo de uso que se le quiera dar. Muy bonitos, tienen que ser muy cómodos, tienen que ser una maravilla, pero lentos. ¿Dónde lo aparcas? ¿Dónde puedes ir con ellos? Y, en fin, esto sin tener en cuenta el factor principal, que es de dónde sacas 1,5 millones, 2 millones de euros. Primero para comprarlo, después ponte a mantenerlo y posteriormente a ver dónde lo aparcas. Pero bueno, la verdad es que no dejan de ser vehículos de ensueño y los dejamos ahí como vehículos para soñar que realmente pues poca gente los tiene y quien los tiene pues ya sabe exactamente el tipo de viajes que va a hacer con ellos. Cuando nos movemos en el tema de caravana, autocaravana, camper, contando el tema autocaravana, camper, las autocaravanas entramos un poco en lo mismo. Autocaravana camper, autocaravana grande, pequeña. ¿Qué tipo de autocaravana? Pues las autocaravanas más bonitas, por decirlo de manera que yo creo que es así, es mi forma de verlo. Las más bonitas son las integrales, desde mi punto de vista. También tienen su problema. A mí antes me gustaban las integrales, últimamente les he cogido un poquito de manía después de haber visto algunos vídeos de accidentes. Pues las integrales, evidentemente, las que salían en estos vídeos, pues eran autocaravanas viejas y tampoco se veían muy de alta gama. Pero sí que según sale ahí, y cogiendo la información que he leído también en otros sitios, pues las autocaravanas integrales a la hora de un choque frontal, pues protegen mucho menos que las perfiladas, siempre según la información que yo he leído y que he visto en ciertos vídeos. Parece que grandes marcas de lujo como Hymer y Niemann Asthoff o algo así que se llama, que es la tope del grupo Hymer, hacen algunos test de choque, con lo que probablemente estas quizá estén bastante más protegidas. Pero bueno, parece ser que las autocaravanas perfiladas, que son prácticamente pues furgoneta delante, las que les han puesto el trozo de casa detrás, pues son más seguras a la hora de colisión frontal que las otras. Pero por supuesto, evidentemente, todo dependerá de la autocaravana, de cómo vaya la carga interior, cómo sean los muebles, la marca. También dependerá a lo mejor del tipo de vehículo sobre el que estén montadas, porque hay vehículos que son más seguros que otros y yo creo que todo es muy variable. Pero en principio, al mismo tipo de vehículo sobre el que estén montadas, parece ser, según lo que yo he estado leyendo, que las perfiladas o tipo capuchina, pues supongo que se llaman las perfiladas, son más seguras que las integrales. Entonces realmente a mí ese pequeño detalle me hace ver las integrales de un modo que ya no me parece tan atractivo. Un problema de las integrales es el peso. Las integrales, si contamos el límite actual de 3.500 kilos para carné de conducir B, que parece que dentro de poco se espera que lo suban a 4.250, lo que la verdad es que está bastante bien, porque entre 3.500 y 4.250 es donde ya puedes marcar la gran diferencia. Pues las integrales realmente lo normal es que sean más pesadas que la equivalente en perfilada,
Y al ser más pesadas, pues ya si queremos ceñirnos a los 3.500 kilos, vamos muy, muy justitos de peso. Con lo que ya una vez pasamos de los 3.500 kilos, normalmente, siempre dependiendo de país y de legislación, pues ya hemos subido de tramo. Con lo que entramos en el tema de la velocidad. Ya debemos de movernos más despacio que con una autocaravana que está por debajo de los 3.500. Y a veces pues es muy absurdo porque con una estamos en 3.500 y con la otra estamos en 3.650. Básicamente venimos a estar en lo mismo, pero ya nos vemos limitados en cuanto a velocidad. Que después si vamos a ir por carreteras de montaña es absurdo, porque podemos coger la misma velocidad con una que con otra por la limitación de la vía. Pero si queremos hacer viajes largos y movernos por autopista, pues la verdad es que para un viaje relativamente largo, pues ya tendremos que calcular un par de días más por trayecto, un par de días más para la ida y un par de días más para la vuelta. De todos modos, siendo también honesto, a mí las que más por estética y por espacio interior me gustan son las integrales, pero realmente viendo cómo está el tema en este momento, yo no adquiriría una integral, yo me quedaría con una perfilada. Otra cosa que me gusta mucho de las perfiladas es la posibilidad de que tengan dos puertas en los asientos delanteros. Las integrales normalmente tienen en el lado del conductor o ni siquiera eso, y también donde se sitúa la cama la segunda cama, digamos, la cama basculante. La cama basculante, os voy a hacer una pequeña panorámica. Si os fijáis, yo la tengo aquí arriba. Esto de aquí es la cama basculante. Las integrales las llevan ahí, encima de la cabina. Ventajas e inconvenientes de cada una. De hecho, esto que veis aquí, si os fijáis ahora, está bastante bajito, me pega en la cabeza, porque esta pieza también sube y baja. Ventajas e inconvenientes de cada una. Bueno, pues aquí yo tengo eso de ahí. Ahí podéis ver que hay una cortinita para poder abrir y cerrar esa claraboya que tengo ahí, realmente claraboya o ventana o llámese como quiera. Con lo que yo puedo llevar una gran luminosidad encima de la cabina o no. Las integrales eso no lo tienen porque ahí hay una cama. Y según cómo esté puesta en las integrales, en la parte de la cabina, pues pierdes mucho espacio o no lo pierdes, con lo que el espacio en altura. Con lo que hay algunas integrales en las que yo cuando he ido a ponerme en la cabina tienes que tener cuidado porque la cabeza te la dejas. Hay otras que están muy bien hechas y que la tienen un poco más inclinada y eso está muy bien porque no llegas a notarlo. Pero eso ya es una cosa en las integrales que vas perdiendo, que sí, mucha amplitud y mucho todo lo que tú quieras, pero ahí lo pierdes. Después las integrales, cuando bajas la cama la pones encima de los asientos, con lo que los asientos los tienes que abatir hacia abajo y ya has perdido directamente esos dos asientos. Con lo que la parte de la cabina de conducción queda anulada. En las integrales, eso normalmente digo la distribución estándar, hay integrales que evidentemente no son así, pero hablo de la distribución estándar de lo que sería autocaravana. Cuando estamos hablando de las perfiladas, la cama pues la tenemos aquí encima, en lo que sería la parte del salón. Ventajas e inconvenientes. Bueno, la principal ventaja es que cuando bajas la cama a tope, bajando la parte máxima, los asientos los puedes utilizar. Y la verdad es que pues puedes tener la tele puesta. La tele, por ejemplo, en esta autocaravana la tenemos en la parte de ahí, con lo que podemos tener la tele y ver la tele tranquilamente desde los asientos de la cabina y no interfiere lo más mínimo. Podemos utilizar la mesa y también podemos tener niños bajitos sentados en lo que serían los asientos del comedor. Un adulto también se puede sentar, pero hay que tener cuidado porque te vuelas la cabeza. Otra ventaja es que las puertas de la cabina las sigues teniendo completamente practicables, con lo que también si estás ahí pues puedes salir por cabina o lo que sea. Gran inconveniente,
a la hora de pasar por el comedor tienes que tener mucho cuidado porque la cabeza te la vuelas. Es fácil darse un golpecito, 2 golpecitos o incluso 3 golpecitos. Ya ha pasado, pero bien, vamos con cuidado y ya está. Para entrar y salir por la puerta, digamos, de entrada a lo que sería la autocaravana, en concreto esa que tengo ahí detrás, pues hay que ir con cuidado porque la cosa está baja y la cabeza pues tienes que tener cuidado de no dejártela. Pero una gran ventaja es que, entre comillas, toda la parte de la autocaravana sigue siendo practicable. Con las autocaravanas integrales que tienen la cama situada ahí encima de la parte del conductor, el salón queda practicable. Es mucho más cómodo para la parte de salón, para la parte de entrar y salir y moverte, puesto que, digamos, lo que haría sería anular la parte de cabina con los asientos y convertirlo en dormitorio. Y realmente pues tiene que ser bastante más cómodo y ese peligro de volarte la cabeza pues lo vamos evitando. En cuanto a las capuchinas, que son las que tienen la especie de joroba esa enorme en la parte de ahí arriba de la cabina, la gran ventaja que tienen es un poco el tener ya la cama montada, el tenerlo todo montado, no tener que estar haciendo cosas. Capuchina yo no he llevado, integral tampoco, la única que he llevado es esta. Pero capuchinas también es difícil verlas, no se ven fácilmente en los concesionarios las capuchinas. Prácticamente todo lo que se ve son campers integrales o perfiladas. Pero bien, la idea de la capuchina, la verdad es que también se hace interesante. Después, posteriormente, a la hora de conducir, parece, según dicen, yo como digo, la única que tengo experiencia es con esta, las perfiladas dicen que se conducen más fácil. Y aparte, según he visto en algunas comparativas, con las perfiladas gastas menos combustible. Yo creía que se gastaría menos con las integrales, porque al ir todo en un bloque parecen más aerodinámicas, pero parece que no. Parece que las perfiladas gastan mucho menos y las integrales gastan como las capuchinas. Bueno, pues eso es lo que decían los datos del artículo que estuve leyendo y en principio pues tiene que ser así. Mi preferencia eran las integrales y además grandes o la capuchina que ya os enseñé en otro vídeo, que tiene la marca Deflex o que también la encontramos en Morelo o en Concord, es que es enorme, viene a ser casi 9 metros, es de hecho el buque insignia de Deflex y esa a mí me gusta especialmente porque no es como la capuchina estándar, donde la capuchina estándar viene a ser un poco como esta, pero con la cama en la parte de ahí arriba. En esta es la parte de cabina de conducción queda totalmente aparte. De hecho, ya visteis que puede incluso cerrarse y parece que tengas una caravana con una cabina. Y realmente pues queda todo muy independizado. Y esa, sin haberla conducido, evidentemente, y sin haberla llevado, la verdad es que me parece una opción muy interesante. Pero bueno, para opciones el mercado pues está lleno de posibilidades. Nuevamente, ¿qué me parece mejor? Pues a mí me gustan más cuanto más grandes porque evidentemente el espacio no es lo mismo el espacio que tienes en unas que el que tienes en otras. Y el peso es muy importante porque los muebles no puedes hacer la misma calidad con poco peso que con más peso. Entonces normalmente las que tienen poco peso, pues los materiales suelen ser más endebles y el confort de los muebles suele ser menor. Y esto normalmente suele ser así. ¿Qué significa eso? ¿Que la mejor opción sea la grande y la pesada? Realmente no. Realmente no, porque nuevamente, cuando pasamos de 3.500 kilos, pues ya hay unas cuantas desventajas. Y posteriormente, más de 7,5 metros, yo me he dado cuenta de que puede ser un problema en muchos aparcamientos. Y con esta que yo llevo, 7,5 metros, más o menos se maneja bien. Más grande no lo sé, porque no he llevado, pero esta, hasta el momento, muchos problemas no me está dando a la hora de maniobrar. El otro día, por ejemplo, fuimos al aeropuerto de Gotemburgo y sí que es cierto que en algún sitio pues podía tocar un poco con las ramitas por el techo, pero bien, suerte que eran ramas flojas. Si llega a ser alguna rama ya más leñosa, pues igual algo lo hubiese podido romper. De hecho,
vídeos que os puse de cuando estuvimos en España en Navidades en el camping de Peñíscola, pues ya pudisteis ver cómo prácticamente rompemos el toldo con uno de los arbolitos. También en la carretera aquella de Alemania ya visteis también que había muchos arbolitos y no os puse el momento en el que casi me lo dejó por 1 milímetro, pero también al lado del camino. Entonces, llevando un vehículo más grande, que normalmente son más altos, pues hay que tener cuidado porque todo tiene sus ventajas y sus pequeños inconvenientes. Entonces, realmente, a mí 7,5 metros me parece un buen tamaño. ¿Me gustaría más grande? Me gustaría más grande. Me gustaría más grande, pero no cuando la estoy conduciendo, sino cuando la estoy habitando. Entonces, realmente el balance, pues, pues lo que voy comentando. Gustarme, sí, a quien no le gustan las Morelo estas enormes que hay, son preciosas, las Denver son preciosas, pero después cuando las vemos tienen su problemita. Y por ejemplo, la que yo digo que también me gusta, la Deflex, es más pequeña, pero también es muy alta. Y bueno, pues ahí queda en cómo se llega al balance. Respecto a las campers de gran volumen, de momento las que he visto se me quedan pequeñas. Se quedan pequeñas. Parece que vayan a tener, pero son vehículos muy grandes para el día a día. Por ejemplo, para utilizarlo como vehículo normal. Yo a veces estaba pensando, bueno, quizá cambiar la autocaravana y el coche por una camper de gran volumen, pero es que realmente también, además, dependiendo de los mercados, por ejemplo aquí en Noruega, todo va a electrificación o híbrido enchufable, más eléctrico puro. Las campers son gasoil. Han sacado ahora la marca Challenger, tiene un par de modelos en los que parece que meten hibridación. Lleva la cabina de Fiat Ducato, es Fiat Ducato, y le han metido en la parte de atrás motor eléctrico, con lo que parece que lleva tracción a las 4 ruedas, siendo la parte de atrás eléctrica. La idea me parece muy buena, pero ya entramos nuevamente en el problema del peso y en el problema del precio. Parece que el precio sube mucho. De hecho, en Noruega no la he encontrado. Parece ser que se vende en Alemania, parece que sí que está, pero en Noruega yo no he visto que esté, y desde luego por el precio que dicen que saldría es completamente absurdo. Merece la pena irse a algo mucho mejor de gasoil y pagar lo que sea en gasoil, porque es que realmente no están bonificadas. Así como antes los híbridos enchufables en Noruega sí que estaban muy bonificados, ahora esto no está bonificada y el precio es exagerado para lo que ofrece desde mi punto de vista. Camper gran volumen, pues quizá para estar solo, sí, para dos como mucho, pero cuando va una familia no lo veo. Y el tema de sustituir coche por camper gran volumen, eh, mm, cuando tienes nieve, hielo y empiezan los problemas, después en qué parking lo metes, meterte en ciudad con eso, solamente gasoil, el gasto, si lo tienes que utilizar como vehículo diario y haces como en mi caso, pues más de 70 kilómetros por día, pues eso comparado con un híbrido enchufable con el que va solamente en eléctrico, pues el gasto se dispara. Entonces realmente, pues quizá para mi situación personal, siempre aquí cada cual tiene que ajustar lo suyo, es algo que es lo que menos me ajusta. Que igual mañana me compro una, pero vamos, que en principio es lo que veo que menos me ajusta. Y ahora viene una opción que siempre me ha parecido algo que no, pero pues que quizás sí. Y son las camper, llamémoslas pequeñitas, como por ejemplo la Volkswagen California, la Mercedes Marco Polo. También está montado sobre la base de Mercedes de Westfalia, está la Julio Verne. Deflex tiene una que está montada sobre la base de la Ford Custom, que quizás sea muy interesante porque en principio pues también tiene posibilidad de ser híbrida, aunque ahora parece que la Volkswagen California también la han sacado híbrida y con tracción a las 4 ruedas, con lo que se convierte en una opción muy interesante. ¿Gran problema de estos vehículos? Pues el gran problema de estos vehículos es que estos vehículos son para una persona dos. 4, mételos con problemas una noche, como mucho 2 noches, y no le eches más. No tienen baño, no tienen ducha, bueno, sí tienen una ducha externa. Pero vamos, es todo muy pequeño, muy apretado y muy.
Hay una que sí que lo tiene todo, que es la de Westfalia, la Julio Verne. Pero realmente cuando ves el váter es... No hay espacios divididos y el váter es pues un váter de estos como los que puedes comprar en cualquier establecimiento, de estos que no llevan nada y que lo llevas ahí, que llevan su caja debajo, que bueno, pues para eso pues te puedes comprar una Marco Polo y llevar eso detrás. Y es lo mismo. Llevan una ducha, pero también el concepto ducha es una pequeña placa en el suelo que me parece mínima y además que no veo yo ahí a nadie duchándose. Yo creo que es mucho más cómodo o ducharse fuera directamente con las mangueritas que te llevan tanto la Marco Polo como la California, o teniendo en cuenta que la Marco Polo y la California llevan cocinita, pues calentar un poco de agua y con una toalla darse una lavada o directamente pues usar toallitas higiénicas y desinfectarse, porque estamos partiendo de la base de que eso es para un apuro. Lo lógico, si se va a hacer algo de esto, sería ir a un camping y ducharse en un camping. Son vehículos que son más pues para salidas libres, pero la gran ventaja de estos vehículos es que estos sí que se pueden usar como vehículo del día a día. Entonces, realmente yo estos vehículos nunca me los he planteado, pero ahora sí que me empiezo a plantear uno de estos vehículos junto con una caravana pequeña. No una caravana grande, pero sí una caravana pequeña. ¿Qué estamos consiguiendo con estos vehículos? Pues con estos vehículos estamos consiguiendo libertad en el día a día. También hay que tener en cuenta que el precio de tener esa libertad es renunciar a la diversión que te puede dar otro tipo de vehículo en carretera, porque estos vehículos son vehículos que son muy cómodos, que están muy bien, pero que esa vidilla que te va a dar otro tipo de vehículo, pues olvídate. Pero sí que es verdad que te dan una cierta libertad en el día a día. Por ejemplo, el otro día la familia pues se fueron dos, nos quedamos el otro y yo, y para llevarlos pues fue muy sencillo. Cogimos el coche y fuimos al aeropuerto de Gotemburgo, rápidamente descargar, volver, solucionado. Para la vuelta yo no lo veía claro, porque lo primero, el equipaje ocupa todo el maletero. Entonces ahí los perros no se pueden llevar. Para la ida ningún problema, yo sabía la cantidad, los perros pues se quedaron con el chaval en la casa y da vuelta rapidísimo, listo, ningún problema. Ni siquiera dio el intervalo de tiempo que van entre paseo y paseo, ni siquiera quedó cubierto, por lo que sin ningún problema. Pero para la vuelta, ¿cuánto hay que esperar? ¿Cuánto no hay que esperar? Entonces yo ahí me lo planteé sencillo, dije me voy con la autocaravana. Y ya está. Cogí al chaval, metí los dos perros y ale, allí que nos fuimos. El avión llegó puntual, pero las maletas pues no llegaron. De hecho, una llegó en el avión de después y la otra ya llegó en el avión de la noche, que esa pues ya ni la cogimos. Pero bueno, ningún estrés. Una situación que hubiera podido ser un poco estresante, porque si maleta, no maleta, ya déjala que te la envíen después a casa. No, la maleta llega en el vuelo después, ningún problema. Nos fuimos a comer al lado, tranquilamente, cogimos comida, nos la comimos en la autocaravana. Tranquilamente volvimos después, recogimos la maleta y nos volvimos sin ningún estrés, haciendo alguna paradita por el camino. Gran ventaja de la autocaravana, te entra un poquito de sueño, te aparcas a un lateral donde se puede aparcar en la carretera, en estas áreas, y a dormir tranquilamente. ¿Vas cansado? ¿Vienes cansado del viaje? Pues en vez de coger rápidamente el coche, pues parando y una siestecita. Y además con tu nevera, con todas tus facilidades, evidentemente el aire acondicionado y esto de... Sí que se puede enchufar el del vehículo, pero no el de, digamos, la parte de autocaravana. Si no tienes electricidad, no tienes acceso. Pero tienes una libertad que con el coche no tienes. Entonces, pues sí, el coche te da esa rapidez, esa dinámica, esa capacidad de ir aquí para allí, pero esa libertad que tienes con la autocaravana, pues no te la da. Como sales con la autocaravana, coges un poco de ropa, coges un poco de agua, un poco de comida. La comida no hace falta porque la vas comprando por ahí. Y ya volverás. Sin prisas. Con un coche no. Entonces es sencillo. La autocaravana simplemente pues metes a la gente y tranquilamente, sin prisas,
Las pequeñas camper tipo la California te permiten un poco esa libertad de la caravana, perdón, de la autocaravana, con la facilidad de combinarlo en el día a día. Y además la California, por ejemplo, va con híbrido enchufable, que para sitios como Noruega pues viene bastante bien, porque además creo que todavía no está a la venta en Noruega, no está, creo, pero parece ser, según he leído, que con el eléctrico puedes conducir 100 kilómetros, vamos, de sobra para el día a día. Y cuando quieras tirar más, pues ahí tienes el gasolina hasta aburrirte. Entonces, quizá la posibilidad de enganchar una pequeña caravana a este tipo de camper pueda ser una opción estupenda. Y haciendo esto ganas un frigorífico más aceptable, teniendo en cuenta que la California, por hablar de una, lleva su frigorífico. Ganas más capacidad para trasladar ropa y otro tipo de cosas que pesan, porque las puedes meter en la caravana y también las puedes meter en la propia camper. Ganas un salón más cómodo, ganas baño, ganas cocina grande, porque la otra tiene pequeño, y después hay un detalle muy interesante, que es que ganas una base. Los que me seguís ya sabéis que yo antes pues tenía caravana y que nos cambiamos de caravana a autocaravana. Una cosa que yo echo mucho de menos de la caravana es tener la base. Con la caravana tú llegas, montas la caravana y olvídate, ahí la tienes. Después para moverte vas con el coche de aquí para allí y no hace falta que lo estés recogiendo todo, puedes tener las cosas más o menos sin estar todo en cada momento metido en armarios y perfectamente ordenado. Y cuando llegas, las cosas están como te las dejaste. Puedes tener las cosas preparadas para comida, por ejemplo, puedes dejarte la mesa ya puesta con los platos, puedes dejarlo como quieras. Eso no lo puedes hacer en una autocaravana, porque en cuanto empiezas a moverte, todo va por los suelos. En la autocaravana tienes que estar recogiendo continuamente. La caravana te permite esa facilidad de tener una base. Y posteriormente hay una cosa también que está muy bien, que es que la caravana la puedes utilizar de despacho. La caravana la tienes tranquilamente ahí y tienes un despacho fuera de la casa. O tienes una pequeña casa de invitados o tienes lo que quieras. Que la autocaravana también. De hecho, aquí ya me veis, estoy en el Furtebu, o sea que es lo mismo. Pero evidentemente el mantenimiento de uno no es igual que el mantenimiento de otro. La autocaravana te permite libertad de movimiento, evidentemente mucho más rápida, mucho mejor, mucho más cómoda, indudablemente. Pero la caravana te permite ese extra de quedarte con una base. Y también, por ejemplo, la posibilidad que comento de combinar una California con una caravana pequeña, no una caravana grande, sino una caravana pequeña, te permite una facilidad de movimiento relativamente buena y además te permite ese confort añadido que no te da una camper como la California, como por ejemplo una cama mucho más cómoda, tener tu ducha, tener un aseo, tener una nevera un poco ya más grande, una cocina más decente, esas pequeñas cositas que lo otro pues no te lo permite. Y que aquí pues sí que las puedes tener. Evidentemente ahí también pierdes velocidad de viaje, puesto que cuando entras aquí ya estás en el mismo concepto de cuando tienes una autocaravana grande. Pero sí que es cierto que ganas esa facilidad de movimiento de dejar la base en un sitio y moverte fácilmente con el coche de aquí para allí. Con lo que realmente hay muchas posibilidades y todas ellas son buenas. Si nos vamos a un ejemplo como el del otro día, cuando es un viaje que vas a hacer y no sabes exactamente cuándo vas a volver, ahí la caravana se convierte en un engorro. Además, entrar con la caravana ahí tendrías que dejarla, pero si llevas camper pequeña, pues con la camper pequeña no tienes tanto confort a la hora de estar parado como con una autocaravana o una caravana, pero sí que es cierto que esa pequeña incertidumbre la va quitando. Es un vehículo con el que tienes mucha capacidad de carga, no tanta evidentemente como con una autocaravana o con una caravana, pero sí que tienes mucha más capacidad de carga que con un coche. Después aparte, por ejemplo, poniéndome otra vez en la California, diréis, ¿qué pesado que estás con la California? Sí, estoy pesado, pues que me gusta, de hecho la considero, la estoy barajando seriamente. No digo que vaya a hacerme con ella, pero la posibilidad de deshacerme de la autocaravana y el coche
y hacerme con una California y una caravana pequeña, eso ha pasado por la cabeza. Más ventajas de la caravana, principalmente el mantenimiento, los costes. La caravana no tiene prácticamente coste. La autocaravana es cara de mantener. La autocaravana, la verdad es que es un vehículo que, primero, el coste es mucho mayor y segundo, el mantenimiento es mucho mayor, además de los seguros y todo lo demás. La caravana no, la caravana prácticamente la tienes ahí y poco más. Entonces, bueno, la California, dentro de los que he visto, la que menos me convence es la Julio Verne, que en principio decía, uy, qué maravilla, montada sobre Mercedes, lleva ducha, lleva baño, lleva váter, tal, pero cuando ves realmente lo que es, quiere tenerlo todo y lo tiene todo, pero mal. Desde mi punto de vista, no la he visto, igual la veo y me enamoro de eso, pero lo que he visto en vídeos lo tiene todo, pero malo. Prefiero también montada sobre Mercedes la Marco Polo. Se ve mucho mejor, mucho más utilizable y que no tiene ducha, pero bueno, es que para una ducha como la otra, yo sinceramente prefiero calentar con la cocina una olla con agua y darme con una toalla. Es que lo otro no lo veo. Es como si te estuvieras duchando encima de un cubo de agua. Y el váter que lleva, pues es que para ese váter el arenero del gato, el arenero del gato te cubre igual. Vamos, que tampoco es que eso sea ninguna maravilla. Y normalmente, pues bueno, pues hay gasolineras, campings o lo que sea. Y la Mercedes, la verdad es que me parece, la Marco Polo me parece preciosa, me parece muy bonita. Pero la California la veo mucho más práctica, la veo realmente mucho más práctica. Y además, tanto una como otra, tienes la posibilidad de tener esta cama justo arriba en el desplegable este que llevan. Y claro, no tienes que estar montando y desmontando. Directamente, si viajas solo, por ejemplo, viajas solo, estás cansado, pues, oye, aparcas a un lado en la carretera, tiras eso hacia arriba y a dormir tranquilamente. No voy a decir con todas las comodidades porque eso pinta de cómodo. No, pero bueno, bien, creo que cumple con su papel. Entonces, la verdad es que es un tipo de vehículo que a mí nunca me ha parecido atractivo en cuanto a planteármelo como caravana, autocaravana, vehículo recreacional, digamos así, pero el hecho de ser vehículo de uso que te permite una libertad que no te permite un coche estándar y después aparte, pese a ser largo, todavía sigue siendo relativamente usable en el día a día, me parece algo a tener en cuenta y sobre todo ya cuando nos vamos haciendo viejos o experimentados en la vida, llamémoslo como queramos, bueno, viejos, pues cada vez se va buscando un tipo de vehículo que te aporte más confort y las prestaciones, esas prestaciones brutales y tal, se empieza a valorar menos. O si quieres un rato de diversión, pues te alquilas un deportivo, te das un par de vueltecitas y después vuelves al otro para el día a día. Pero esa facilidad de poder llevar algo de ropa o cualquier historia sin ocuparte mucho espacio, tener un buen espacio de almacenamiento, tener la capacidad de tener tu neverita, tener una camita, tener una pequeña cocinita o cualquier historia, tener la posibilidad de tener tu agua allí. Pues cuando viajas en autocaravana es que la verdad es que es una sensación muy agradable el llevarlo todo contigo, pues esa libertad, ese por ejemplo, bueno, vamos al aeropuerto, da igual cuando lleguen, si tenemos que esperar una hora más no hay ningún problema, aquí vamos, y como si ni siquiera venimos a dormir, nos quedamos por ahí. Esa sensación de libertad, la verdad es que es bastante agradable. Bueno, vuelvo a las caravanas, que la verdad es que me he dispersado un poquito. Caravanas, pues lo que os comentaba, en principio cuanto más grande, más bonita, eso es así, pero mucho menos práctica. Realmente el uso que nosotros le estuvimos haciendo de ir viajando un poco de aquí para allí y estar continuamente en carretera, realmente yo creo que nosotros teníamos la apropiada para nosotros. En primer lugar, era una autocaravana ligera, con lo que para el tipo de permiso de conducir que yo tengo, que realmente para el que yo tenía no me servía, me tuve que sacar el 96 y entonces sí, y yo creo que para el tipo de permiso que yo tenía, que ya una vez habiendo sacado el 96 podía haber subido mucho más de peso, pero para el uso que le dábamos, eh,
creo que estaba muy bien, porque además una gran ventaja de la que nosotros teníamos, que era la CJoy de Deflex, 480 creo que era QDK o algo de esto. Esta era de las CJoy la más larga y montaba 2 literitas en la parte de atrás y una cama de matrimonio en la parte de adelante. Además, la cama de matrimonio es curioso porque era bastante grande para ser una caravana. En las caravanas, las camas de matrimonio, pues no sé por qué, pero son relativamente pequeñas. Ahí 2 no caben, caben muy apretados. Realmente no le veo para hacer una cama grande. Yo veo mucho más lógico coger camas gemelas y ponerles la parte de en medio donde lo unes, que te haces ahí un pedazo de suite impresionante. Pero las caravanas, sobre todo cuando tienen estas camas que a lo mejor son 1,35, que eso ya es pequeño, y además la acuñan por la parte de abajo, dices, bueno, y no caben dos adultos no caben. Es una cosa que además, sobre todo, la gente del norte que suele ser mucho más grande, dices, ¿cómo se meten ahí? Yo no lo entiendo. Pero bueno, así está. Entonces aquella estaba muy bien, porque tenía sus 2 literitas, con lo que los niños los dejábamos ahí aparcados. Tenía la otra cama que era de 1,45 por 1,90 o más o menos, que era bastante grande y está bastante bien. Además, la parte de salón con la mesa que se podía meter para dentro por debajo de la cama, te dejaba un espacio estupendo. Si tenéis curiosidad por verla, pues en los primeros vídeos que yo hago, pues ahí está. De hecho, en el primero y en alguno más os pongo la caravana, con lo que al que tenga curiosidad por verla, pues ahí la puede ver. Yo es una caravana que para quien se inicie en el mundo del camping la recomiendo 100%. A mí la verdad es que me encantó. Y para los que no se inicien, sino que les guste ir de aquí para allá, pues también la recomiendo. Eso sí, la recomiendo más para familia. Si es una pareja, yo buscaría algo más cortito. Otra gran ventaja de esa caravana es que era menos ancha y la verdad es que para alguien novel, pues está muy bien. Y no es que hable bien porque es la que tenía, es que es la que tenía porque me gustaba. De hecho, si se diese la idea de hacerme con una probablemente California más una caravana pequeña, probablemente me iría a una CJoy. No a la que tenía la considero demasiado grande para la idea que tengo en este momento, que ya digo que esto es solo una idea, se hará, no se hará o lo que sea, pero creo que es una idea interesante. Y probablemente me iría a una como esa. El problema que tiene esa, pues sí, los muebles pues no llegan a ser tan confortables como en otras más pesadas. Los aislamientos no son tan potentes como en otra, pero vamos, que con esa nosotros hemos estado a -5 grados, -2, -5 y perfecto. De hecho, hacía calor, aquello calentaba que daba gusto. Con lo que supongo que las más pequeñas, que llevan el mismo tipo de calefacción, pues calentarán todavía más. Todo depende, cierto también que nosotros éramos 4 y el perro, que eso pues, también va dando calor. Pero la verdad es que aquella caravana me pareció maravillosa. De hecho, los que seguís el canal ya lo sabéis, los que no, pues yo en la caravana estuve viviendo un mes. Cuando me cambié de trabajo, pues directamente en vez de irme a ningún otro sitio, me fui a un camping, a mi caravana y encantado. Y además, con ese tamaño, para vivir, para mí, espacio de sobra. Evidentemente yo estaba entre semana, los fines de semana pues me iba a mi casa. Pero la experiencia, bien. Lo que yo decía a mí cuando la gente me preguntaba, ¿dónde estás viendo? No, estoy viendo la caravana. La gente se reía, decía, uy, la caravana, tal, no sé qué. Digo, pues sí, en la caravana, vacaciones. Estoy de vacaciones, digo, vengo al trabajo y después vacaciones. La gente ya entonces cuando se lo planteabas así, lo empezaban a ver de otra manera. Pero al principio de entrada siempre, no, ¿y dónde estás viendo? No, no, estoy viendo en la caravana. Ja, ja, ja. Bueno, bien. Tan a gusto que estaba yo y además dio la casualidad de que el vecino pues era español y allí pues yo llegaba del trabajo y teníamos pues nuestras veladitas y tal. En aquella época no había mucho contacto porque estamos hablando de la época COVID donde teníamos que mantener la distancia, pero bueno, la verdad es que pues estuvo bien, estuvo bastante bien. Bueno, y ya llegando al final del vídeo, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión no es ninguna, la conclusión es que hay muchas posibilidades, que normalmente lo más atractivo es lo más grande y lo más caro, pero que lo más grande y lo más caro pues no tiene por qué ser lo que mejor se te adapte, porque en este momento, hablando de vehículo tipo autocaravana,
Yo creo que lo que más se adapta a mis necesidades es lo que tengo. Casualmente, pues es así. No es por nada, sino yo siempre miraba otras, me gustaba más algún tipo, otro tipo, pero después de haberla llevado y de haber visto otras cosas y tal, pues creo que lo que más se me acopla es lo que tengo, quizá en otra configuración. Evidentemente, si fuese en Cartago, mejor, vamos a ser sinceros. Las Cartago, si no las habéis visto, echarles un vistazo, son impresionantes. Cartago, dentro de lo que es autocaravana, manteniendo la forma estándar de autocaravana, sin irnos a estas que son más tipo autobús, como las Morelo, ni a los camiones, pero dentro de lo que es la autocaravana clásica, Cartago y Cabe. Para mí, por encima de Gimer. Yo creo que Cartago y Cabe, sin despreciar a Gimer, evidentemente, Gimer son maravillosas, pero miraros las Cartago y las Cabe, bonitas, cosas muy, muy bonitas. Y en cuanto a caravanas, Cartago no tiene caravanas, o por lo menos yo no he encontrado. Cabe tiene caravanas, las caravanas de Cabe son muy bonitas. Y Cabe tiene una cosa que es monstruosa, que evidentemente eso para viajar no, pero si alguien quiere usarla como cabaña, caseta o casa de invitados, es brutal, son 11 metros de largo, eso es un apartamento, es una cosa impresionante, impresionante. Pero bueno, ahí está el tema. Con lo que, resumiendo, conclusión hasta el momento, la autocaravana 7,5 metros, perfilada, yo creo que es lo que más se me va ajustando. Igual 7,80 o tal, pero claro, cuando nos vamos a esas dimensiones ya superamos las 3,5 toneladas. Y hasta que nos validen para el permiso B, y sobre todo importante, que mantengan las mismas condiciones, porque igual te la validan para el permiso B, pero te dicen, no, más de 3.500 ya no puedes conducir a la misma velocidad. Entonces tendría que ser validárnosla para permiso B con las mismas condiciones con las que tenemos estas actualmente. Evidentemente ahí 4.250, mucho mejor que 3.500, sin duda. Pero bueno, con la legislación que tenemos y las condiciones que se dan, pues desde mi punto de vista, para mí lo que mejor se me acopla, autocaravana perfilada 7,5 metros y vehículo para el día a día. La posibilidad de camper de pequeño tamaño y caravana pequeña me la estoy planteando muy seriamente, porque cada día me gusta más el concepto de utilizar como vehículo diario algo que me permite la posibilidad de me paro aquí y me quedo un día. Y es algo que realmente, además, sobre todo cuando estás en algún sitio frío, si te quedas aislado o lo que sea, esa posibilidad de me paro aquí y me quedo un día, está bien. Como por ejemplo nos pasó en el viaje que hicimos a España, que a la vuelta tuvimos que pasar noche en el parking del supermercado. Problema ninguno. Abres gas, calentito toda la noche, estábamos a menos no sé cuántos grados, no me acuerdo si eran -10, -15, algo de eso. Era frío, 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 frío. Y problema ninguno. Abres gas y ahí te quedas tranquilamente. Si hubiéramos llevado un coche, pues la situación hubiera sido bastante distinta. Para empezar, no hubiera sido tan cómoda, porque ahí pudimos hasta dormir tranquilamente. Y al día siguiente, pues, cuando abrir el supermercado, que lo abren bien pronto, comprar el supermercado y mira, desayuno recién calentito, ¿no? Como aquel que dice, con un coche esa situación de tranquilidad, pues la pierdes. Con una camper pequeña como la California, es que pesado que estás con la California, sí, estoy pesado con la California, pero como vehículo de día a día, la veo una opción muy interesante para alguien que ya no digo que vaya buscando aventura, que ahí probablemente sea la mejor. De hecho, nació con esa filosofía. Sino para alguien que la quiera usar como vehículo del día a día, tiene esas ventajas del vehículo del día a día, pero aparte
te da ese pequeño plus de confort, llamémoslo estacionario, que no te va a dar ninguna de las otras. Ya puedes tener un vehículo lujoso, confortable, todo lo que quieras, que esa libertad no la vas a tener. Y bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero no haberme hecho muy pesado y si todo sale como lo previsto, el siguiente vídeo va a ser una sorpresita interesante. Alguno de vosotros ya lo sabe, que no diga nada, callaros, no, no digáis nada, porque en fin, con alguno ya lo he comentado y diréis, ah, pues no, sí, eso es, pero no lo digáis. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, darle un like, compartir, darle a la campanita para recibir notificaciones, suscribíos y nos vemos en otro vídeo de Tu Momento Furtebu. Hasta la próxima.